Estimadas damas y caballeros, bienvenidos y buenas noches. Es nuestra última presentación de la noche y lamentablemente nuestra última presentación de la Feria Expo Bolivia y de la Sala Innovatec. Pero terminamos con una de las presentaciones más interesantes que tenemos. Esta vez nos va a acompañar la corporación Inserpaz. Eh, Considero que es un cierre muy bonito al que vamos a acceder ahora. Les recuerdo que es posible interactuar con los presentadores y con mi persona a través del chat de la Expo Bolivia, si es que nos están siguiendo en vivo. Ahora los dejo con Jorge Velasco, el coordinador de la Innovatec, el que ha hecho posible todo esto. Jorge. Gracias, querido Oscar. Efectivamente, como dices, es nuestra última presentación y queríamos cerrar con broche de oro realmente nuestro Innovatec 2020, Innovatec Green 2020, que ha sido coorganizado con la Cámara Nacional de Industrias, con el Kiosco Verde, la Fundación Maya, el Innova Bolivia, con el apoyo de Swiss Contact, de Televisión Universitaria, eh, eh, Diario Opinión de Cochabamba, Mamut también, que está dentro de las empresas que está apoyando. Así que es un gusto tenerte, David. David Paz es presidente de la corporación Inserpaz, es un emprendedor y es un innovador en todo lo que es materiales de construcción, en toda la cadena de valor en realidad. Así que es un placer estar contigo, querido David, y que nos comentes cómo ves tú el papel, el rol de las universidades con relación a todo lo que tú conoces en cuanto a los materiales de construcción y cómo podríamos apoyar todo lo que es esta iniciativa empresarial que ustedes llevan tantos años siendo líderes en el mercado en todo lo que son materiales de construcción. Te dejo para que hagas tu presentación y luego estamos contigo. Perfecto. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, Jorge, Huáscar. Me siento muy honrado de estar el día de hoy con ustedes y con todos los que nos están viendo a través de las redes. Para mí es un honor realmente estar en este evento. Sé que han estado durante una semana muchos de ustedes escuchando muchas innovaciones, muchas cosas interesantes respecto a lo que se tiene que hacer, justamente tratando de llevar adelante y empezar a vivir, digamos, una etapa post-COVID. Y justamente es el tema que me toca a atacar en este momento. Y voy a hablar justamente sobre el tema que me compete, que es la construcción. Bueno, y quiero empezar con este gráfico, ¿no? Y en este gráfico podemos ver claramente que el sector de la construcción ha sido afectado no solamente en esta temporada, sino ya desde el año pasado venía cayendo. Y como pueden ver, y prácticamente a partir del último problema que tuvimos, cayó estrepitosamente. Se estima que este año vamos a tener una caída de cerca del 19% del PIB de la construcción, y eso es algo tremendamente dañino. Sabemos que la construcción es uno de los sectores más afectados de la economía y también es el que genera mayor cantidad de empleos. Entonces, el que la construcción esté tan afectada en este momento, pues nos da a entender de que la economía en el país está muy deteriorada. Pero también hay algo de bueno, ¿verdad? En realidad también la construcción es un sector que ayuda a dinamizar la economía. En este caso, si la construcción se reactiva rápidamente, pues vamos a tener una mejora en la economía de igual manera. Entonces, es muy importante que todos los actores que estamos en este sector de la construcción, que tenemos influencia, debamos trabajar juntos para que podamos elevar esta economía de todo el país. Bien, ¿qué está pasando en este caso con los estudiantes y las universidades? Yo creo que aquí es uno de los puntos que me gustaría tocarlo, tal vez un poco rápido, pero que sí es importante destacarlo.
Primero, las estadísticas son muy pobres al respecto. He estado buscando estadísticas en estos días acerca de cuáles son las carreras más populares y me topé con estadísticas muy pasadas, ¿no? Y tenemos estadísticas que dan hasta el 2015 solamente. Ese es un primer pantallazo para mostrarnos de que la información que tenemos es muy pobre. Nosotros deberíamos tener un banco de datos y ver anualmente cómo está yendo las carreras universitarias, cuáles son las preferencias de los estudiantes. Pero eso nos sirve para ejemplificar qué está pasando en nuestro país. Y si se fijan en este cuadro, las tres principales carreras o áreas de estudio que escogen todos los estudiantes nuevos, pues están en las ciencias económicas, ciencias sociales y ciencias de la salud, dejando de lado las ciencias principalmente tecnológicas y la de agricultura, que son dos pilares fundamentales para la creación de empleo y que pueden ayudar fuertemente en la economía del país. Si hacemos un resumen de estas 5 gestiones, nos vamos a dar cuenta de que prácticamente el 25% de las personas o de los estudiantes que entran a las universidades en Bolivia, pues están relacionadas a carreras tecnológicas. Y eso es algo que nos tiene que llamar la atención, porque definitivamente no estamos haciendo una buena atracción de los estudiantes, tanto como empresas, como gobierno, como universidades. Tenemos que trabajar mucho más para hacer que los estudiantes puedan enamorarse de esas carreras que llegan a ser el futuro del país. Tenemos que trabajar fuertemente para que estas carreras puedan empezar a agrandarse. Creo que ya no necesitamos más médicos, ya no necesitamos más abogados principalmente, y creo que tenemos que empezar a motivar de alguna otra forma para que los estudiantes escojan este tipo de carreras. Algo que veía en una publicación del 2018 es que la Universidad Gabriel René Moreno hizo una evaluación y decía de que de cada 10 estudiantes, 6 optaban por carreras tradicionales. En este caso, estas carreras están saturadas en el mercado laboral. Entonces, de los 2.296 alumnos que postularon a la carrera de medicina, que solamente tenía 140 plazas, imagínense eso, ¿no? 2.296, casi 3.000 personas estaban postulando para 140 plazas en Santa Cruz. Entonces ahí nos damos cuenta de que efectivamente no estamos haciendo el trabajo que deberíamos hacer para motivar a los estudiantes para que vayan a ver carreras técnicas que son de alto desempeño y que son requeridas en este momento en nuestro país. Si vemos este otro gráfico, en realidad es una infografía en el cual nos muestra la cantidad de patentes que se van realizando por el mundo. Los que están en color azul, las más oscuritas, estas de acá, son las que tienen mayor cantidad de patentes. Y a medida que van bajando los colores, esta por ejemplo es un verde un poco más oscuro, se van a los verde agüitas y finalmente quedamos con los amarillos. Los que están con amarillo son los que tienen menos cantidad de patentes. Las patentes son importantes porque nos están mostrando la cantidad de investigación que tenemos en las universidades principalmente y lógicamente también en las empresas. Pero acá podemos ver claramente que en Sudamérica, prácticamente en Latinoamérica, no tenemos un enfoque hacia la investigación, a generar nuevas patentes. Y eso es un problema serio, porque definitivamente si queremos innovar, tenemos que generar este tipo de movimientos. Nos llevan a la delantera, lógicamente, Estados Unidos, China, Francia y Rusia. Y nosotros tenemos que generar políticas muy agresivas para poder generar justamente un ambiente en el cual nuestra comunidad de estudiantes y de la universidad puedan empezar a generar realmente nuevas ideas innovadoras. Si vemos así a grosísimo modo, en el 2018, esa es la cantidad de patentes que tenía China, que fue la campeona mundial, digamos, en patentes. Después lo tenemos a Estados Unidos y Japón, que son los 3 principales que han generado patentes en el mundo. Si se fijan al final en la cola, yo puse a Latinoamérica como un conjunto, ¿no? 4.400 patentes en el 2018 en toda Latinoamérica. Estamos por debajo de Australia, inclusive como un país, todo Latinoamérica. Entonces esto ya nos llama a la reflexión. Si toda Latinoamérica no llega a tener una cantidad de patentes que por lo menos llegue a ser interesante, pues no vamos a llegar a mucho. Y si lo vemos a nivel de Latinoamérica, pues Bolivia tiene 2 patentes en el 2018, ¿no? Comparada con Brasil, que tiene prácticamente 2.000 patentes en un año. Entonces, realmente estamos mal
estamos mal y tenemos que motivar a que se genere un ecosistema emprendedor y también investigador. En Bolivia se han presentado algunas patentes, pero si se fijan acá, de los residentes, la cantidad de patentes, el 2017 ha sido la mayor cantidad, y las patentes que han llegado desde el extranjero, pero solicitadas por Bolivia, prácticamente son muy pequeñas. Y las de los no residentes son las más voluminosas, principalmente el 2014, 16 y 17. El 2018 no tuvimos absolutamente nada, y como vieron en el gráfico, tenemos solamente 2. Entonces, eso es algo que definitivamente tenemos que reflexionar mucho. Había un libro que me gustó mucho que decía, ¿por qué los países latinoamericanos, con todo el talento humano que tenemos, no registramos más patentes y nuevas invenciones? Y hay 2 motivos. Principalmente, no hay una cultura de registrar patentes, porque ni en la universidad ni en las empresas no le damos crédito, y mucho menos ayudamos a través de inversiones de riesgo para la investigación de productos. Es muy poco lo que se hace. Por otro lado, tampoco hay un respeto a la propiedad intelectual. Mucha gente dice, ¿para qué voy a gastar dinero si igual lo van a copiar? ¿No? Entonces, de esa manera es que no se llegan a registrar ideas que son brillantes. Deberíamos nosotros generar un ecosistema, como les decía, que dé en prioridad a la generación de patentes. Y eso también va a ayudar a que la propiedad intelectual se vaya respetando poco a poco. Para nosotros es un gran desafío que podamos generar ese ecosistema, donde podamos generar una mayor cantidad de innovación. Uno de los mayores motivos del mal desempeño es que nuestros países invierten poco en la investigación científica. Tampoco tenemos una participación como sector privado. Hay yo diría, un quiebre, una ruptura entre lo que es la universidad y las empresas. Y eso es algo que tenemos que rever, y en este momento tenemos que empezar a trabajar juntos. Entonces, eso se traduce principalmente que no vamos a tener muchas patentes y tampoco vamos a tener publicaciones científicas. Y es algo que definitivamente tenemos que cambiar. Andrés Oppenheimer decía en su libro Crear o Morir que el principal motivo por el cual no ha surgido un Steve Jobs en nuestros países es porque tenemos una cultura social y legal que no tolera el fracaso. Y eso realmente hay que ser conscientes. Desde que estamos en el colegio, a nosotros nos programan para que no veamos el fracaso como algo malo. Y en otros países, específicamente en Estados Unidos, se vanagloриan del fracaso. Dicen, bueno, yo he quebrado 2 veces, mi empresa fue mal, me fui a la bancarrota, pero estoy acá y sigo adelante. Y se vuelven como marcas de herido, ¿verdad? Como cicatrices. En cambio, nosotros tratamos de esconder cuando tenemos un fracaso, porque socialmente no está bien visto de que hayamos tenido un fracaso en un emprendimiento que hayamos hecho. Eso también tenemos que cambiar culturalmente en todos nuestros países. Especialmente Bolivia, tenemos que hacer un esfuerzo fuerte al respecto. En este caso, considero que empieza una nueva era. Con la pandemia prácticamente se ha barrido con muchas cosas que teníamos como preconceptos, como paradigmas. Y tenemos que empezar a cambiar esto y volver realmente, darle la vuelta para que este cambio se convierta en un rebrote de una cultura nueva, de hacer algo novedoso para todo el país, para todos los pobladores, no solamente del país, sino del mundo entero. ¿Y de qué se trata esta nueva era? Específicamente en lo que me corresponde, en la construcción, nosotros tenemos varios retos, pero los he resumido en 4. Principalmente tenemos que tener cuidado con el medio ambiente. Nos hemos dado cuenta de que la construcción es uno de los elementos que más contamina el medio ambiente, por cómo se fabrican los productos, cómo se construye y qué cantidad de desperdicios genera la construcción. Aproximadamente el 40% de los materiales, de las materias primas, se van a la construcción en todo el mundo. Entonces, sí tenemos que trabajar seriamente en cuidar el medio ambiente. Y creo que este es un punto de partida muy bueno para todos nosotros. Las industrias en general ya han entrado en una conciencia general. Sabemos que la construcción ya no puede ser tan cara. Tenemos que volverla económicamente al alcance de todos. Entonces, ese es un reto principal para todos nosotros. ¿Cómo hacemos para que la construcción se convierta en algo al alcance de toda la población? También tenemos que ser eficientes, tenemos que aprender a ahorrar y ganar en tiempos. Una construcción tarda demasiado. El hacer una casa que dure 3, 4 meses en construirla, por más pequeña que sea, es mucho tiempo. En otros países se tardan semanas
Y en otros todavía, y les voy a comentar después, pues llevan la casa ya lista para colocar en el lugar. Entonces creo que tenemos que aprender demasiado al respecto para ganar eficiencia. Y principalmente ahora tenemos que pensar en el bienestar de las personas que van a vivir en esas casas, en esos edificios, en esos lugares donde van a ir a trabajar. El bienestar es algo con el cual no hemos estado muy de cerca. Y la verdad es que hemos buscado tal vez lucrar en muchos casos y generar ahorros en la construcción, pero no generar bienestar en general. Entonces, sí tenemos que generar una economía circular, ¿no? Tenemos que empezar primero a generar nuevas tecnologías que nos permitan aplicar productos innovadores. Tenemos que aprender a compartir, tenemos que compartir el conocimiento y también tenemos que ver que hay espacios que se pueden compartir, ¿no? Entrar al concepto de co-living, ¿no? O sea, de vivir juntos. Optimizar. Tenemos que optimizar nuestras materias primas, generar alta eficiencia energética con los materiales que utilicemos para las construcciones y que no generemos mucha energía para poder vivir. Tenemos que cambiar las tecnologías antiguas que teníamos, tenemos que cambiar nuestros equipos de construcción y modernizarnos, ¿no? Y tener, por supuesto, nuevos materiales. Y por supuesto tenemos que hacer uso de la alta tecnología que existe en este momento, utilizando los sistemas de domótica y sistemas virtuales para enriquecer los diseños y principalmente la construcción. ¿Cómo podemos hacer esto? Ustedes ya han debido escuchar muchas veces acerca de la economía compartida, que los mejores ejemplos son Uber y Airbnb, que son dos empresas que son íconos, digamos, de una economía compartida. Creo que eso lo podríamos aplicar en la construcción y este concepto es algo en lo cual deberíamos trabajar en el futuro. En primer lugar, hay muchas empresas constructoras que tienen muchos equipos y que esos equipos no están utilizándose al 100%. Estos deberían ser alquilados entre empresas y poder utilizar de una manera mucho más productiva esos equipos, ¿no? Si yo tengo algunos equipos, pues te lo alquilo, que tú los necesitas. Ese concepto deberíamos empezar a trabajarlos y deberían empezar a aparecer plataformas que no necesitan tener esos activos al estilo de Airbnb para que puedan conectar entre la gente que tiene los equipos y la gente que los necesita, ¿verdad? Deberíamos utilizar mucho más el Internet para que nos conecten con sistemas en línea que nos permitan conectar a los proveedores de materiales de construcción con los constructores y a través de estos sistemas pues optimizar el sistema de despacho de productos, ¿no? Los deliveries, los famosos deliveries, pero que en este caso se convierten en sistemas mucho más complejos. Deberíamos tener almacenes donde los fabricantes puedan llegar con sus productos y desde ahí distribuirlos en forma conjunta directamente para la obra, en un sistema just in time. Esto lo podríamos ejecutar, pero lo que necesitamos es que exista una conexión entre los proveedores para que generen una solución conjunta. Otra cosa que hemos visto con la economía compartida es que también se puede compartir los recursos humanos de alto desempeño. Muchas empresas constructoras tienen arquitectos, ingenieros que son realmente unas estrellas. Esas personas pueden inclusive generar otros trabajos para otras empresas sin necesidad de que éstas tengan que contratar a otras. De tal manera de que compartamos lógicamente con costos más asequibles ese tipo de recursos humanos. Tenemos que compartir la información haciendo innovación. Los papers, los famosos papers, deberíamos estar generando papers en la construcción de todo tipo. Hay muchas innovaciones, pero que esas innovaciones se quedan con el constructor y en muchos casos se quedan inclusive con los maestros albañiles. Cuando hacen alguna cosa interesante, encuentran un nuevo método de construir, esos no se socializan y definitivamente es algo que tenemos que trabajar mucho en este tiempo. Y el cowork, que en este caso tal vez por la pandemia un poquito se ha congelado, pero va a volver a darse, ¿no? Necesitamos los coworks de diseño, lugares donde se congregue, digamos, a la gente de diseño y que puedan ellos mismos intercambiar ideas y que puedan generar nuevas cosas, nuevos emprendimientos y principalmente nuevos diseños para hacer mejores ciudades. ¿Qué debemos cambiar? De hacer casas en forma aisladas a generar ciudades inteligentes, integrarlas con servicios que puedan ser mucho más útiles,
haciendo tratamientos de agua, por ejemplo, ya por zonas, ni siquiera llevarlas y hacer el tratamiento en una zona sola, en una zona central, digamos, como una planta de tratamiento de aguas. Ahora la tecnología nos permite hacer tratamientos zonales. Podríamos hacer un tratamiento de agua en una zona, en un barrio, utilizar esa agua que se ha tratado y hacer el riego con esa agua, evitando de que de pronto tengamos que utilizar un agua potable para el riego. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto. Utilizar la energía solar en las casas para el alumbrado público de la zona. Entonces, definitivamente podríamos nosotros, en vez de hablar de casas solamente, deberíamos empezar a hablar de ciudades inteligentes que sean interconectadas, barrios completos, que optimicen el uso de los recursos y también que minimicen el impacto del medio ambiente. Lógicamente ahí va otro tema con el tema de la basura que se puede procesar y hacer que de pronto los barrios mismos tengan pequeños espacios de procesamiento de basura y no tengamos problemas como los que suceden con los botaderos en este momento. Al final, la basura se ha convertido en un negocio. Pero ¿por qué tenemos que permitir ese tipo de cosas? Deberíamos nosotros generar dentro de nuestros barrios lugares de procesamiento de basura y eliminar que esa basura se vaya a los espacios de los vertederos. Deberíamos nosotros tener la capacidad de generar ese tipo de espacios, igual como se tiene una cancha de fútbol o una posta, deberíamos tener un área en el cual se haga un reciclado completo de la basura. Y de esa manera realmente estaríamos generando espacios que puedan ser coexistibles, ¿no? Y que de paso sean bastante inteligentes. Tenemos que crear nuevos negocios que estén relacionados con la construcción. Y aquí tenemos que abrir la mente. Y creo que ese es el punto principal de esta charla. Tenemos que ver qué más podemos hacer para llevar adelante nuestra nueva forma de vivir, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, acá les pongo un sitio web que es Rent the Backyard. ¿Ya? Es un lugar en el cual uno puede poner a disposición de alguien su patio, su jardín, para que le pongan ahí una casa y lo pueda alquilar. Es más, si tú quieres construir ahí una pequeña casa, la puedas alquilar. Cosa de que no solamente tengas una casa con un gran patio, sino que el patio te dé una renta. Ese tipo de ideas que ya han surgido, que no es algo nuevo, se podría empezar a explorar de una manera mucho más fuerte en este tiempo. Entonces, es una idea muy innovadora que me parece que nos ayudaría mucho a generar un poco más de movimiento en estos tiempos. Otro de los ejemplos está este sitio web que es Common, que básicamente lo que hacen es tener espacios, digamos, tengo una casa de 3 habitaciones, pero yo solamente vivo en una, entonces las otras 2 habitaciones las alquilo y las áreas comunes, en este caso el living, comedor, cocina, pues todas las comparten. Ese tipo de vida, ese estilo de vida ya se lo está manejando en otros países y creo que principalmente en las ciudades se va a dar con mucha más fuerza. Porque al final lo que uno busca hacer es optimizar. No se olviden que después de esta pandemia mucha gente va a quedar sin empleo, no va a tener recursos disponibles y tenemos que ser creativos al momento de generar espacios cómodos para vivir. Otro de los elementos que me gustó bastante es la construcción de casas en contenedores. Y es una idea que no es nueva, pero que se le está explotando de una manera muy, muy, muy positiva. En este ejemplo, esta empresa está construyendo casas, inclusive mucho más grandes, en contenedores. Como pueden ver en la foto, es un contenedor de 40 pies el de abajo y arriba tiene un contenedor de 20 pies que están conectados con unas escaleras y que al final tiene un espacio bastante interesante para vivir. Que es lo bueno, que está lista para llevar a cualquier lugar, ¿no? Entonces, es algo que se puede explorar. Yo creo que es una muy buena oportunidad para poder empezar a cambiar la forma en la cual se ven las casas en este momento. Se ha hablado mucho de la industria 4.0, pero ¿por qué no hablar de la construcción 4.0? Este es otro elemento clave y creo que este es el momento ideal para impulsar estas ideas. ¿A qué se refiere esto? Básicamente es utilizar todas las nuevas tecnologías que tenemos a disposición para reinventar la construcción, mejorar la productividad y hacer que el desempeño cada vez nos permita ser mejores. ¿Qué tenemos que hacer? Usar primero los datos que tenemos a disposición a través del Internet,
utilizar la nube para que todos puedan utilizar esa información, empezar a trabajar con el Internet de las cosas para que ya empiecen a dialogar nuestros equipos, obviamente utilizar la ciberseguridad, utilizar la realidad aumentada, principalmente para poder ver los espacios físicos donde uno va a vivir, pero ya en forma anticipada, antes de que estos estén construidos. La impresión 3D, la impresión de casas, que es algo que deberíamos ya entrar a trabajarlo, que esto ya se ha desarrollado en otros países y tengo entendido que en Argentina dentro de poco van a inaugurar ya los primeros equipos de impresión de 3D. La integración vertical y horizontal con los proveedores y los fabricantes y principalmente la robótica. La robótica debería empezar a utilizarse específicamente en aquellas tareas que son pesadas, que la gente no debería hacer. Nosotros deberíamos empezar a tecnificar a nuestra mano de obra de tal forma de que ellos no tengan que colocar un ladrillo sobre otro y colocar argamasas de cemento. Deberíamos eso hacerlo con máquinas y más bien deberíamos tecnificarlos para que hagan otro tipo de trabajos que son mucho más complejos, que se requieren en la construcción. Esta es una imagen cómo debería ser nuestra construcción en el futuro, ¿no? Un administrador que lo maneja todo desde su computadora, los deliveries que están totalmente armados y ya preorganizados, un trabajador bien armado con todos sus elementos, con todos sus protectores de seguridad, conectados con todo lo que está haciendo, los clientes y los diseñadores que pueden estar también conectados, los materiales de producción o la construcción ya prefabricada, lista para armar y colocarla fácilmente, robots que estén trabajando dentro de la construcción, en fin, una serie de elementos claves que nos permitirían hacer mucho más eficiente la construcción y hacer que ésta sea rápida, sea mucho más rápida. ¿Cuál es el rol de las universidades en esta nueva era, en todo lo que les estoy comentando? Primero que nosotros deberíamos empezar a hacer una virtualización mucho más profunda. Creo que las universidades tienen la capacidad de poder hacer simulaciones de las construcciones mucho antes de que éstas puedan ser construidas. Hacer una construcción digital y poner en práctica todos los esfuerzos que pueda tener los materiales y verificar qué es lo que va a ocurrir con el consumo de energía, con el confort que van a llegar a tener las habitaciones, los lugares, el consumo de energía, etc. Definitivamente esta es una tendencia muy grande y creo que las universidades deberían estar impulsando este tipo de cosas. Las universidades deberían darnos la posibilidad de que tengamos una virtualización tan grande de nuestros proyectos que antes de que sean construidos veamos cuáles son los problemas que tienen. De tal forma de que no pongamos ni siquiera un poquito de cemento antes de estar seguros de que la construcción va a tener el mejor desempeño. Tenemos que mejorar la productividad. Nuestras construcciones en general tienen muy baja productividad. Nuestros albañiles, los maestros, tienen una escuela que data de hace 40, 50 años atrás. Tenemos equipos obsoletos y si alguien ha modernizado algo en la construcción es porque ha venido del exterior y ha traído algunas ideas. Entonces, yo creo que la universidad debería enfocarse en hacer esa investigación. Ahora hay muchas herramientas para eso. Se pueden conectar con otras universidades del mundo, hacer trabajos compartidos y traer esas tecnologías a Bolivia y empezarlas a implementar en la obra. Deberían medir cómo estamos haciendo nosotros el trabajo, cómo nuestros constructores están desarrollando el trabajo y hacer sus propias investigaciones y decirles, podríamos ahorrar más tiempo haciendo estas cosas si ustedes desarrollan el trabajo de una manera más inteligente. Nuevos materiales de construcción. Acá les pongo el ejemplo de ladrillos. Estos son ladrillos de cáñamo mezclado con cal, que es una técnica utilizada en Europa, que recientemente un amigo me lo hizo conocer, que me parece muy interesante, porque lógicamente estos no quedan solamente con esto, ¿no? Hay que hacer revestimientos, pero ya nos ayudan bastante en el confort, porque nos ayudan a aislar la temperatura. Los procesos de automatización, lo que les decía, los robots, que podríamos utilizar estos en obra, que es algo que tenemos que entrar, ya tenemos que entrar en ese tipo de cosas. Las impresiones de casas.
En algún momento les decía que esto ya se está haciendo en otros países. Justamente esta es una imagen de Argentina que estaban haciendo algunas pruebas y prácticamente ya se puede hacer este tipo de casas 3D. Y yo me pregunto, ¿por qué no podríamos hacer? Si en las universidades están desarrollando impresoras 3D pequeñitas, ¿por qué no hacerlo en gran escala? Podríamos hacer esto. Las argamasas se pueden manejar de diferentes maneras. Entonces hay que hacer pruebas, pero definitivamente tenemos que entrar en esto. Industrializar la construcción, como les decía en algún momento, ya hacer las casas ya no en el lugar donde queremos vivir, sino hacerlo en un galpón y luego trasladar la casa. Y es lo que están haciendo en muchos países. Prácticamente están trasladando paredes hechas, listas, y las están conectando unas con otras. Viene la losa ya prefabricada y la colocan encima. Y prácticamente es una construcción modular muy sencilla. Por eso las construcciones llegan a ser tan rápidas. Este es un ejemplo de una casa en la cual están conectando una de las habitaciones al conjunto habitacional que están haciendo. Entonces, estamos lejos nosotros de eso, pero podríamos nosotros desarrollar ese tipo de cosas. La nanotecnología que está con nosotros ya, hay muchos ejemplos de ello, les voy a dejar solamente con uno. Este es un ejemplo en el cual se utiliza nanotecnología para poder hacer un recubrimiento a los materiales porosos. En este caso son enchapes de cemento que en el ejemplo acá pueden ver de que le está echando agua y tiene una absorción muy grande. Cuando el producto es tratado con recubrimientos de nanotecnología, pues ya no absorbe humedad. Esto es muy sencillo de hacer, lo hemos hecho en forma práctica nosotros y definitivamente no es nada complicado. Y el mejor lugar para poder desarrollar estos productos son las universidades. Ellos deberían desarrollar esto, patentarlos y pasarla para que se fabriquen en las industrias. ¿Cuál es el desafío? Primero, integrar la investigación, que es lo más importante. El diseño, la manufactura, las cadenas de suministro, el montaje, la construcción modular, todo evitando que tengamos contaminación y siendo mucho más eficientes, lógicamente con costos muy bajos. Queremos hacer una colaboración conjunta, deberíamos trabajar en una economía más colaborativa. Ya deberíamos dejar de lado el hecho de que si yo aprendí algo no te lo voy a enseñar, deberíamos nosotros aprender en conjunto. Y para eso necesitamos que los constructores, proveedores, toda la cadena logística, las universidades, las organizaciones privadas como las cámaras de industria, de comercio, etcétera, y principalmente el gobierno, trabajemos juntos para que esto realmente se pueda dar y generemos una economía que sea sostenible principalmente. Quiero terminar con esta frase de Richard Florida, ¿no? Que decía, en el futuro las empresas no atraerán a las mentes creativas, sino al revés. Las concentraciones de mentes creativas atraerán a las empresas. Y creo que eso es lo que se va a dar en este último tiempo. Las universidades tienen que empezar a generar mentes creativas y ellos tienen que atraer a las empresas privadas para que ellos sean los que inviertan. Creo que esa es la nueva dinámica y es en lo que tenemos que trabajar en el día a día de aquí en adelante. Esa es básicamente mi presentación. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta estoy dispuesto a todo. Gracias. Estimado David, qué linda presentación y qué manera tan bonita de terminar nuestra Expo Bolivia con toda esta información que nos traes. Se nota que eres un experto del rubro de tecnología, de innovación. Eh, estoy impresionado. Jorge, no sé si tú tienes alguna pregunta. Bueno, primero felicitarte, querido David, la presentación realmente fantástica, impresionante, los conceptos muy claros, los desafíos que nos has dado a la universidad también. Realmente eres un experto en todo lo que es el tema de materiales de construcción y hacia dónde debe ir esta industria. Y bueno, vos como innovador estás mostrando más bien tendencias que supuestamente te quitarían mercado, ¿no? O sea, si tú construyes de la manera tradicional con ladrillos, estás mostrando casas con contenedores, con otros materiales como bambú, etcétera. Así que qué bien que estén ustedes hablando de innovación abierta, ¿no? Y ahí es mi pregunta justamente. ¿Cómo crees que en el futuro
Has mencionado ya toda la parte de tecnología y también de la universidad, pero ¿cómo crees que se van a conglomerar el, el tema de la vivienda social, que es algo que siempre hemos estado con esa eh, deuda pendiente? Sabemos que hay como un déficit de viviendas entre 600,000 y 1 millón de viviendas y eso va en ascenso. ¿Qué deberíamos hacer como universidad? A mí me gusta que lleguemos ese tipo de retos de manera conjunta porque cuando hablamos de vivienda social, hablamos de viviendas que no pasen de los 20,000, 30,000 dólares. Entonces, ¿qué debemos hacer para abaratar? Es la pregunta y obviamente ahí, como dices, todo el ecosistema, desde los bancos, la normativa, las universidades, los constructores y las empresas de materiales deberían estar. Pero ahí quería yo trasladarte esa pregunta que creo que es un desafío muy importante del ecosistema. Bien, creo que es uno de los retos más grandes que tenemos, mejorar la calidad de vida de nuestra población más pobre, más vulnerable. Y creo que tenemos la capacidad de hacerlo, porque en realidad si los costos de las casas están elevándose, no es por culpa de los materiales de construcción, es por culpa del incremento de las tierras. Y ese es un problema serio. Pero si nosotros abstrayéramos, digamos, el tema de la tierra, podríamos ver que tenemos la capacidad de construir casas de menos de 15,000 dólares. ¿Ya? Y si hacemos uso de ese tipo de tecnologías, con materiales innovadores, con impresión 3D, una casa se podría construir en menos de una semana. Pero en serio, en menos de una semana se podría construir si todo está bien armado, si esto estuviera sincronizado con los proveedores y principalmente con los constructores. Si se logra hacer esto, en una semana se podría construir una casa. Eso redunda en la reducción más grande que tiene la casa, que es el costo de la mano de obra. En este momento, el costo de la mano de obra en una vivienda representa el 40%, porque se toma 3 meses de un montón de gente. Si eso lo hacemos en una semana, pues el costo baja de una manera considerable. Ahora, si utilizamos otro tipo de productos, pues eso va a hacer que de pronto se vuelva mucho más fácil. En nuestro rubro, en lo que se refiere a los ladrillos, bien decías que pareciera que nosotros nos estamos dando un tiro en el pie, pero en realidad nosotros creemos que tenemos que ir avanzando. Vamos a avanzar tanto así que nosotros ya vamos a hablar ya no de ladrillos, sino de nanoladrillos. En realidad vamos a hacer mezclas de cementos, de áridos y demás con ladrillos, ladrillos pequeñitos para que puedan generar lugares confortables con aislamiento térmico y de sonido. Entonces, ese tipo de tecnologías solo se pueden lograr si tenemos nosotros robótica, si tenemos casas de impresión 3D. Entonces, si nosotros no lanzamos esos productos es porque no existe la tecnología en Bolivia. ¿Se dan cuenta? Si nosotros tuviéramos la posibilidad de utilizar impresión de casas 3D, al día siguiente tenemos los nanoladrillos. Qué interesante. Qué interesante, querido David, y realmente muy contentos de que la última presentación haya tenido todo este detalle, toda esta predisposición tuya de compartir el conocimiento, que es algo, como dices tú, nos falta en muchos casos, en muchos ecosistemas no tenemos esta colaboración y este desprendimiento. Así que, bueno, te tomo la palabra y vamos a empezar a trabajar en nuestros institutos con ustedes, con las empresas del sector, para ver justamente cómo podríamos apoyar de que una vivienda social se haga a bajo costo, como dices, en menor tiempo, ¿no? Así que un placer tenerte, querido David, y bueno, te esperamos siempre en el Innovatec. Al próximo año seguirá siendo un invitado de lujo. Así que muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes y felicidades nuevamente por el emprendimiento. Lo que están haciendo es justamente impulsar la innovación de mucha gente joven principalmente, que es lo que requiere el país.
Felicidades nuevamente y que estén siempre bien, que Dios los bendiga, sigan adelante. Hasta luego. Chao, querido Gracias David. también. Y gracias, Jorge. Lamentablemente llegamos al final de nuestra Innovatec de la Expo Bolivia. Así han sido unos tiempos maratónicos, unos días con mucha información. El que no haya podido ver todos los webinarios o aprender todo, tiene la posibilidad de verlos a través de TVU o a través de la página de YouTube de la Cámara Alemana, y los videos serán puestos en otras diferentes plataformas. Verdaderamente ha sido un placer escuchar a tanta gente innovadora, a tantos personas que apoyan a Bolivia de la manera más científica y creativa que hay, que es a través de las universidades y a través del propio emprendimiento. Quiero agradecer también de corazón a Jorge Velasco, que ha hecho todo esto posible. Creo que los 31 webinars que hemos tenido, que no es poco, han sido únicamente gracias a Jorge y a su equipo. Y esto nos llena de orgullo a nosotros también como Cámara Alemana, los organizadores de la Expo Bolivia 2020. Jorge, te agradezco nuevamente. Espero que esto sea el primer paso en una cooperación mucho más larga. Como sabes, nosotros disponemos de muchos contactos en la parte de la economía privada alemana, y claro, este evento que hemos tenido demuestra la capacidad de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Facultad de Ingeniería de ser creativos y de arreglar problemas actuales, y siempre con la mejor predisposición y con una ética de trabajo muy grande. Muchas gracias, Jorge. No, a ti, querido Oscar, y la verdad que va a ser un placer seguir trabajando con ustedes. Creo que este es un inicio. Ya en un anterior Innovatec estuvimos con Rodolfo, hablamos mucho sobre este tema. Creo que esta es la confirmación de que seguimos en esa línea, y más que nada, pues agradecer a nuestros expositores. En realidad, ellos han sido los que nos han dado mucha información. Vamos a compartir toda esta información. De hecho, mañana mismo ya sale en algún resumen de la primera parte. Escribo en los periódicos y estoy haciendo un resumen de lo que ha sido la economía circular. Así que te voy a pasar ese documento más bien y estaremos en contacto, querido Vázquez. Fantástico. Entonces, muchas gracias, y muchas gracias también a la gente que nos ha seguido en vivo. Esperamos verlos el próximo año y con mucho gusto, mucho más antes. Hasta pronto. Chao,